Oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba. Como así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, ¿Se me oyes? madera y metales preciosos. Estaba abierto el micro. Sentaron y se le rindió culto. Quedaron grabando y dejaron abierto el micro. Preguntas. ¿Quiénes somos? A ver, ráscale. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. En esta lluviosa tarde de julio, la verdad es que sí está caótico. Y a veces el clima nos juega una mala pasada. Por ejemplo, yo salía de la casa de todos ustedes y tengo la estación del Metrobús escasas 3 calles más o menos. Se empezó a caer el cielo. Lo bueno es que yo bien precavido traía chamarra y paraguas. Y cuando voy llegando al Metrobús deja de llover. Pero yo ya estaba hecho una sopa. Todo empapado. Entonces así que si ustedes van a salir de sus casitas les aconsejo que se lleven una chamarra pues lo más abrigadora que tengan. Y obviamente también su sombrilla. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. De hecho ayer platicaba con alguien acerca del tema. Y la verdad es que no me acuerdo si ya hablé de este tema, o sea, son 10 años de programas, entonces la verdad es que ya ni me acuerdo si ya he tocado este tema, pero y si no, pues obviamente le vamos a dar otra buena repasada. Hoy vamos a estar hablando de la famosa o la... Es que bueno, la mujer tuvo muchos motes durante toda su vida. Ahorita vamos a dar lectura a algunos de ellos, pero en el idioma, lo que platicaba, por cierto, por ahí está el Inge Ariel en los controles. Platicaba con él que todo es cuestión del idioma, porque en húngaro su nombre correctamente sería Erzsébet, pero a la hora de que se pasa a otro idioma, imagino que primero fue al inglés y después al castellano, etcétera, pues terminó llamándose la señora Elizabeth Báthory o Erzsébet Báthory. Así que mejor conocer en los bajos mundos como Erzsébet Báthory. Pero en fin, vamos a estar platicando de tan, pues de alguna manera a veces célebre o triste, tristemente célebre personaje. Vámonos con los medios de comunicación. Ya saben, tenemos iba a decir Twitter, pero esa cosa ya no existe. En la red social llamada X nos pueden encontrar como @circovolador, a un servidor como @asmisael. En Instagram nos pueden encontrar como @circovolador, a un servidor como lord-asmisael. En Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador, obviamente Centro de Cultura y Arte. Y el otro Face, que es el de Circo Volador Radio, nos pueden encontrar así. A un servidor me pueden encontrar como asmisael.montenegro.lex. Y obviamente la página de la fanpage del programa es Veritas de Inés. Por ahí, si todavía no le han dado like, todavía están a tiempo. Y hablando de tiempo, para no perder la bonita costumbre, ¿qué les parece si vamos con una canción antes de que se me suelte más lengua y que les cuente un chisme? Bueno, un chismecillo, si no hay un eventillo que ocurrió el día sábado. Pero mientras, ¿qué les parece si nos vamos con esta banda que ya es super mega clienta aquí en el programa? Esto corre a cargo de Slayer y esto se llama Bloodline. Por favor, no se me muevan, apenas estamos comenzando.
liquidación, güey. Y en una de esas encuentro una, pero no tenía ¿Ves que cuando hay rebajas le ponen encima una etiqueta? Ajá. Pues esa no tenía, güey. Y ya voy con la chava, le digo, oye, ¿en cuánto quedaría hasta con el descuento? ¿Esta aplica para descuento? Me dice, sí. Me fue costando 150 baros, de casi 400 y cacho. Por te digo que tú tienes una cerca, güey, ve y no es de mucha calidad, pero güey, 150 baros. Estos me los compré en el Woolworth. Nada más que son 34, pero siento que sí me quedan grandes, ¿no? De hecho, se ve que te quedan grandes. Sí, me ven grandes, güey. No presumas, güey. No, pues se me quedan cintura. todos pinches blancos, güey. Y es que como son estrés, pero el 32 me aprieta. Y yo soy 33. Está mal cortado, güey. No, es que soy 33. El 34 me queda más flojo, el 32 me aprieta. Pues mándala que le pongan unas pinzas aquí, ya, güey. Pero no nada más en las pinzas, güey. La cosa es que no se te aguanguen de acá. Entonces me costaron, era uno y la otra a mitad de precio, fueron los dos por 170, algo así, 200 pesos. Entonces, Y me chupé. pues no, es muy sobrio. ¿Eh? A ver si vas a llegar sobrio. Sí, pues tengo que. Pues no es que tuvieras que. Y de hecho se me fue la onda, iba a pasar por Una viña. una chavita o algo, pero sí. A mí, por ejemplo, de esto la vez pasada, es que la señora no me trajo Sí, no me trajo ni verga, güey. Ah, se trajo a ti y ella. Ido, güey. Dije, oh, ¿y ahora? Es que es tu culpa, güey, para que no las saludas con ella. Ah, tenemos que ser. Oye, sí, se me hizo raro que estuviera abajo, no estuviera. Pues arriba, como siempre, contigo. Y se me hizo raro que llegara temprano también. No sé qué le pasa. Le dije la otra vez, no, pero yo sí, se ve muy linda o muy guapa ayer creo le puse, ¿no? Al día siguiente me dijo, gracias, que tenga buen día. No, sí, güey, ya trae algo. Ya trae algo contra. Ya trae algo contra ti. Muy. Sí, güey. No fue si algo así puso muchas gracias, que tenga buen día. O que tengas buen día, algo así. Eso ya se me cortó, güey, ya. O sea, Así que, Pero ¿entendiste el mensaje, güey? pero primero ella es la que andaba ahí, ¿no? Y luego me decía, ¿y quién es esa? Y no sé qué. Y luego de repente ya... Dale, síguele el chisme, güey. Uy. ¡Au! Se me encajó. Perdón. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa. Como les mencionaba, vamos a estar platicando de este personaje que yo creo que muchos han escuchado hablar de ella o escuchado referencias. Hay muchos datos, iba a decir curiosos, pero no. Hay muchos datos bastante interesantes acerca de esta mujer, por ejemplo. Y esto es algo que pocas personas saben, es de que había un parentesco lejano, pero existió un parentesco entre Elizabeth Báthory y Vlad Tepes. Ya hemos hablado también en otros programas acerca de este personaje. Príncipe, y después fue rey de Valaquia, allá en Rumanía. Entonces hay otros datos, pero bueno, se los voy a ir dando poco a poco a través de hasta donde nos alcance el tema, porque la verdad es que sí es mucha información. A ver, ando viendo acá, dice, hola, corazoncito de taquitos al pastor, qué gusto verte y escucharte, gracias. No antoje, porque ahorita estamos en el programa y no hay modo de que consiga ahorita unos taquitos al pastor. Aunque el asesinato
el asesinato en masa, o ahora ya se conoce comúnmente como asesinato en serie o asesino en serie. A ver si no me funan por estar diciendo la palabra completa. Bueno, es una tipología criminal habitualmente asociado a hombres, aunque déjenme decirles, y ya hemos platicado aquí en el programa, que han habido casos de mujeres que se han dedicado a desvivir gente en serie. Una mujer, yo creo que la que podría encabezar la lista de femeninas dedicadas a desvivir personas, o que ostenta el dudoso honor de ser la mayor desvividora en serie de la historia, sería Erzsébet Báthory, una mujer que vivió por ahí a mediados de los 1560, 1614. Estamos hablando que la mujer vivió 44 años, aunque en aquel tiempo, y dadas las circunstancias de su muerte, pues realmente no es algo tan extraño que haya vivido, que no haya llegado ni a los 50 años. Pues bien, ¿cuántas personas desvivió? Bueno, no hay un dato exacto tal cual, pero debido a las crónicas que fueron de aquel tiempo, se cree, se asume que fueron unas 600 personas, todas ellas de una edad bastante joven, todas ellas sin haber conocido varón en su vida. Y cierto es que las religiones patriarcales han convertido maliciosamente la naturaleza de la Gran Madre o Diosa Blanca, que es otro de los motes que se le dio a esta mujer. Es verdad también que hay otros personajes a lo largo de la historia que, bueno, no están tan reconocidas ni religiosamente tal cual, ni históricamente tal cual, solamente vamos a dejarlo en que son en historias. Por ejemplo, Lilith, se dice que fue la primera mujer, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ella. De hecho, sí hace falta hacer un programilla de esta de Lilith. Ahora, de lo que sí, de las víctimas, de lo que sí es un número tal cual fehaciente, es que el número varía. Se sabe que fueron así, seguro, fueron entre 80 y 300, de ahí muy posiblemente, por aquello del morbo de la época y todo eso, posiblemente los números los inflaron hasta llegar a la cantidad de 600. Ya después apareció algún otro documento donde hablaba de seguramente hasta 600 víctimas, pero bueno, realmente yo creo que el número no lo vamos a saber, y aún así hablar de una persona que desvivió a 80 personas, pues ya es un número escandaloso, un número importante que de notar. En el caso, por ejemplo, de la condesa Báthory, tenemos un ejemplo real de una mujer malvada, vamos a llamarla de esta manera. Independientemente de las consideraciones patriarcales, una mujer obsesionada por su belleza que no vaciló en desvivir a cientos de doncellas para bañarse con su sangre y preservar, según lo que ella creía, su juventud eterna. Después se dieron bastantes rumores que hablaban de que ella no solamente utilizaba esa sangre para bañarse y tener poderes de juventud eterna, ¿no? Sino que se decía que incluso se bebía la sangre, algo que nunca ni en su tiempo se demostró. Esto fue mucho después, cuando les comentaba que se enteran o se encuentra el hilo negro de que ella fue pariente lejana de Vlad Tepes y que Vlad Tepes tenía también esa reputación. Pues bien, hay una vamos a estar ahorita hablando de historia y vamos a estar hablando un poquito de arte. Por ejemplo, si ustedes se van a Google y le ponen Erzsébet Báthory o Elizabeth Báthory o la Condesa Sangrienta, les van a aparecer algunos retratos. El que yo utilicé para el flyer de este programa fue uno de los últimos, donde ahí vemos una mujer, pues sí, es muy diferente a las imágenes a las que estamos acostumbrados de Erzsébet. Uno de los cuadros, digamos que más famosos o representativos se llama I Vampiri, de Ricardo Freda, de 1957. Esta imagen es famosa por ser, en opinión de muchos especialistas, una de las obras que inaugura cómo se retrataba o cómo se veía realmente Erzsébet Báthory, pero
van cambiando bueno, no van cambiando los estándares, se van acoplando más bien los estándares a lo que era en realidad. De hecho, por ahí todavía se guardan, si no me equivoco, uno de los cuadros originales está todavía en Hungría, y otros más se encuentran en manos de coleccionistas o en museos. Y muy aparte de que sea ¿cómo decirlo? Bueno, el retrato de esta mujer tan famosa, ¿no? A lo que voy es de que después de que sucede todo este escándalo, de que es enjuiciada, es condenada a muerte, todo esto, pues obviamente la gente que tenía algún retrato o alguna cuestión de Erzsébet fueron obviamente quemados, lo mismo que sucedió con otros personajes a lo largo de la historia, como por ejemplo los reyes de Francia que cayeron bajo la guillotina. Obviamente pues todos los retratos fueron mandados a la hoguera, a la lumbre, y los pocos que se conservan pues valen una fortuna por las fechas y obviamente porque ya no hay pues originales. Los demás fueron siendo básicamente copia del original. Originales pues quedan muy pocos. Ahora, regresando un poquito, por ejemplo, el escritor Jean-Paul Sartre decía de esta cuestión de matar desvivir por la belleza, decía: el criminal no hace la belleza, él mismo es la auténtica belleza. Bueno, a lo mejor dirán que estaba loco el tipo, pero bueno, tendrían que leer un poco a Jean-Paul Sartre para entender el contexto de lo que él comentaba. Ahora, hay una escritora, se llama Valentine Penrose, la cual ha recuperado documentos y relaciones acerca de un personaje insólito de, obviamente, la condesa Bathory, o como ella la llama, la condesa sangrienta, el cual supuestamente ella tiene pruebas de que el número asciende hasta los 650 jovencitas. Bueno, obviamente cuando se le pidió que mostrara los documentos y todo eso, pues le dio muchas vueltas. Supuestamente también se le acusó a Erzsébet en su momento de ser una persona perversa en la intimidad, una persona perversa sexualmente, y no es fácil mostrar estas teorías, porque les comento, después de que se desata el escándalo, pues obviamente por ahí hay muchos chismes, se cuentan muchas cosas, muchas historias que obviamente muchas rayan incluso en lo absurdo. Ahora, un conocido filósofo incluye los gritos en la categoría del silencio. Gritos, jadeos, imprecaciones forman una sustancia silenciosa de la que supuestamente salía de los aposentos de Erzsébet Bathory, en donde ella, sentada en su trono, la condesa miraba cómo torturaban y escuchaba los gritos, mientras que sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan a muchachas que luego las entierran. Ahí es un punto, ahí hay que ponerle atención a esta cuestión del enterramiento. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión en esta sombría ceremonia que tiene una sola espectadora silenciosa, la condesa sangrienta. Había, fíjense, había en Nuremberg, que todavía existe la ciudad, un famoso autómata. ¿Qué es un autómata? Bueno, es como una especie de robot antiguo, para que nos vayamos poniendo en onda. Es como un Pinocho mecánico, para que me entiendan. Es decir, no había todavía en aquel tiempo la tecnología de electricidad, pero sí había la tecnología de engranes, tornillos, etcétera, etcétera. Bueno, había un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro, o también conocido como la Iron Maiden, y la condesa Bathory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo en Sèvres. ¿Cómo era este autómata? Bueno, la versión que yo les puedo describir, porque hay muchos, de hecho lo pueden buscar.
hay muchos parecidos, entonces no sabemos en realidad cómo era el original, el que esta mujer consiguió, pero era más o menos como, de hecho también le llamaban la doncella de hierro. Era una especie de ataúd, algunas de ellas abrían solamente de un solo lado, otros de ellos abrían del centro hacia dos puertas. Y bueno, esto tenía la característica de que tenía picos desde la cabeza hasta prácticamente los pies, pero eran picos de hierro, todo el instrumento era de hierro, pero estaban dispuestos en el interior de esta especie de sarcófago, de una manera en que estos picos se incrustaran en el cuerpo, traspasaran la carne, pero que no pegaran, por así decirlo, o no hicieran daño en partes importantes, o por ejemplo si perforaban la pierna, la herida iba a estar lejos de la femoral, o si perforaba una parte del tórax, ahí los picos eran más pequeños y no perforaban por ejemplo el corazón o el pulmón. Bueno, así estaba diseñado el aparato. Esta dama metálica era del tamaño y del color de una criatura humana, aunque eso también está en veremos, porque como repito, era de hierro, entonces el hierro tiene un color oscuro, digamos. Cuando encuentran esta cosa, esta doncella de hierro, abren la puerta y encuentran desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban hasta el suelo, un mecanismo que permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran, por eso se les llamaba autómata, pero repito, es una especie como de robot, vamos a llamarlo. La condesa, sentada en su trono, contemplaba para que la doncella, no puedo decir la otra palabra que ya saben, Facebook se pone medio roñas, que la doncella entrara en acción, y es a la hora de que tocaba piedras preciosas de la dama de hierro, del autómata, comenzaba a moverse. El autómata la abrazaba y ya nadie podría volver a sacarla, porque al parecer esta cosa tenía una especie de seguro o de mecanismo que actuaba hagan en cuenta por una especie de tiempo, ¿no? Que la puerta iba a estar, el sarcófago, la dama de hierro iba a estar cerrada por determinado tiempo, luego el mecanismo otra vez se accionaba y la puerta entonces era abierta. Ya consumado el sacrificio, se tocaba otra piedra del collar, que supuestamente era donde está el mecanismo. Una piedra del collar accionaba el mecanismo y otra piedra del collar tumbaba el mecanismo. Se decía que incluso tenía otro autómata, de hecho el que conocemos, me imagino que lo llegaron a ver, yo lo llegué a ver en una exposición de la Inquisición. Era un instrumento mortal, no nada más que este instrumento sí estaba diseñado para que a la hora de que se cerrara la compuerta, pues sí traspasara los cuerpos, ¿no? Y la muerte obviamente era algo horrendo. Esta mujer mandó diseñar otro autómata, es decir, otra máquina de otra Virgen de Hierro o otra Iron Maiden, pero esta tenía la característica de que lo que accionaba el mecanismo eran unos brazos, hagan de cuenta como una especie de sarcófago egipcio, que tenía los brazos así cruzados. Entonces cuando el autómata, cuando le separaban los brazos al autómata, de hecho le llamaban incluso el abrazo de la muerte, porque obviamente eso accionó el mecanismo para que las puertas se cerraran, los picos, las cuchillas entraron en el cuerpo, y bueno, ya se imaginan, no hay que echarle tanto morbo a lo que, bueno, ya sabemos que sucedía, y lo horroroso que era esto. ¿Qué es lo que pasó después de todo? Bueno, se desata el escándalo. ¿Se hizo justicia? Pues se hizo justicia sí y no, porque la mujer era alguien importante, les repito, era una condesa. Entonces, lo único que, hasta donde sabemos, porque también ese fue un mito, dicen que como tenía, ya saben, no muy buenas palancas, realmente nunca fue llevada a juicio, pero no fue sentenciada, procesada o apresada. Otra parte de la historia dice que fue tan horrendo el número de víctimas y todo eso, que
pues terminaron ejecutándola. Y hay otra versión que habla de que como era una mujer tan importante, es decir, era de la realeza de Hungría, pues les repito, no podían aprisionarla, no podían todo eso que en estos días se podría hacer. Y lo único que hicieron fue, le dieron, hagan de cuenta, lo que ahorita llamamos una cárcel domiciliaria, una prisión domiciliaria. Ella se quedó en una torre de un castillo, o en un castillo pequeño completo, y ahí pasaría el resto de sus días, que les repito, la mujer llegó hasta los 44 años. Y a lo largo de este tiempo, porque la historia, ya llevamos 25 minutos de programa, ya creo que la historia se las voy a resumir en 10 minutos. Aquí lo interesante que quiero hacer es leerles unos pequeños relatos que se fueron haciendo a lo largo de la historia. No puedo decir en honor, pero sí puedo decir que inspirados en Erzsébet, en la condesa sangrienta. Y antes del programa te vamos a leer los relatos, y antes de que termine el programa les voy a leer una pequeña teoría, o les voy a informar de una pequeña teoría que se tiene de que posiblemente todo fue, bueno, los voy a dejar un poquito con el suspenso. Los voy a leer el primer historia, vamos a llamarla, porque no es ni cuento ni fábula, es una pequeña historia. Esta se llama Muerte por agua de Gombrowicz, es el autor, W. Gombrowicz. El camino está nevado, y la sombría dama arrebujada en sus pies dentro de la carroza se hastía. De repente formula el nombre de alguna muchacha de su séquito. Traen a la nombrada, la condesa, la condesa la muerde frenéticamente y le clava agujas en el cuerpo. Poco después el cortejo abandona con la nieve a una joven herida y continúa el viaje. Pero como vuelve a detenerse, la niña herida huye, es perseguida, apresada y reintroducida en la carroza, que prosigue andando aun cuando vuelve a detenerse, pues la condesa acaba de pedir agua helada. Ahora la muchacha está desnuda y parada en la nieve. Es de noche. La rodea un círculo de antorchas sostenidas por lacayos impasibles. Vierten el agua sobre su cuerpo y el agua se vuelve hielo. La condesa contempla desde el interior de la carroza. Hay un leve gesto final de la muchacha por acercarse más a las antorchas, de donde emana el único calor esa noche. Le arrojan más agua y ya se queda para siempre de pie, erguida, muerta. Esta historia es parte de un mito, porque les repito, después de todo el escándalo surgen muchas historias, así como lo hicieron, igualito como lo hicieron con Black Tapes, de que se empezaron a inventar tantas historias, que algunas sí fueran ciertas, obviamente, pero después como quisieron dibujarlo como pues, prácticamente un demonio, vamos a llamarlo de esta forma, o una persona cruel y sentimientos, con Erzsébet básicamente hicieron lo mismo. Les voy a leer otro. Se llama La jaula mortal, el autor es Rimbaud. Tapizada con cuchillos y adornada con filosas puntas de acero, su tamaño admite un cuerpo humano. Se la riza mediante una polea. La ceremonia de la jaula se despliega de esta manera. La sirvienta Dorco arrastra por los cabellos a una joven desnuda, la encierra en la jaula, alza la jaula. Al parecer, la dama de estas ruinas, la sonámbula vestida de blanco, lenta y silenciosa, se sienta en un escabel situado debajo de la jaula, rojo atizador en mano. Dorco asusa a la prisionera, quien al retroceder, y he aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros mientras su sangre emana sobre la mujer pálida que la recibe, impasible con los ojos puestos en ningún lado. Cuando se repone de su trance se aleja lentamente. Han habido dos metamorfosis. Su vestido blanco ahora es rojo, y donde hubo una muchacha, ahora hay un cadáver. Esta historia es un poquito más reciente, estamos hablando después por ahí del siglo XVI-XVII, cuando ya existía la mal llamada Santa Inquisición, y esta jaula a mí también me tocó verla hace como, aunque no lo crean, hace como 30 años, en una exposición en el antiguo Palacio de Medicina. Y habían traído esos objetos reales, es decir, originales desde España, y ahí me tocó ver esta mentada jaula que tenía picos. Pero bueno, esta jaula que describe este relato es muy diferente a la que yo vi. Sí, es verdad que la jaula entre los barrotes tenía picos, a manera de que el prisionero
no se agarrara, digamos que de la jaula o intentara mecerse o sujetarse, pero en la parte de abajo no había nada, no tenía ni siquiera, vamos a llamarla, piso. ¿Por qué? Porque la tortura básicamente era dejar ahí a la gente y muchos de ellos morían por inanición o de hambre, pero mientras la Inquisición, los soldados de la Inquisición los fastidiaban con lanzas, entonces agarraban las lanzas y le empezaban a picar los pies a la gente a manera de que ellos obviamente herirlos y hacerlos confesar a la fuerza. Entonces esta jaula que describe Rimbaud es muy diferente, digamos que es una versión que también sinceramente nunca sabremos si fue real o no, porque, y lo voy a estar repitiendo muchas veces en el programa. Ahora es que todo esto fueron rumores, cosillas que se dijeron en algún momento para hacer más cruenta la historia o el mito de Elizabeth Bathory. ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente pausa comercial? Esto que vamos a escuchar corre a cargo también de Slayer y esto se llama All Down Tay y no alcanza a ver la otra palabra, así que bueno, lo pueden googlear así como All Down Tay. Esto es Veritas de Universo, no se muevan de donde están.
me la clavé otra vez. Muy bien, ya estamos de regreso prácticamente en la recta final del programa. Les voy a leer otro, de hecho creo que es un poquito más conocido, tanto el autor como el pequeño fragmento de lo que les voy a leer, y es de Baudelaire, de Charles Baudelaire. Algunos se pelean con que es Baudelaire, otros Baudelaire, bueno, ustedes pronúncialo como, o es que como su maestra les ha enseñado en la escuela. Se llama Torturas Clásicas. Está un poquito más largo. De hecho, yo creo que con nos vamos a ir. No, es que está larguísimo. Bueno, lo voy a tratar de leer lo más rápido que pueda. Salvo algunas inferencias barrocas tales como la Virgen de Hierro, la muerte por agua o la jaula, la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podrá resumir así. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes. Su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años. Y se les arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba vestida de blanco en su trono. Ahí la condesa las miraba. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. O sea, ¿vieron la película de la Pasión de Cristo? Algo así más o menos, imagínense que le hacían a las chicas. Me refiero a la tortura. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego, les cortaban los dedos con tijeras o cizallas, les punzaban las llagas, les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos, les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía de pronto, se le auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido de aceite. La sangre manaba como un geyser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo, y por tanto que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro. También los muros y el techo se tenían de rojo. No siempre la dama permanecía ociosa, en tanto las demás se afanaban y trabajaban en torno a ella. A veces colaboraba, y entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne en los lugares más sensibles mediante pequeñas pinzas de plata. Hundía agujas, cortaba la piel de entre los dedos, aplicaba a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego vivo. Fustigaba también. También hizo morir a varias con agua helada, aunque ya les había comentado que esta fue una leyenda. Aquí ya les tengo el dato un poco más preciso. Esta historia o esta leyenda o este mito de que la sacaban en el frío invierno cuando estaba nevando y les arrojaban agua helada y se congelaban. Este fue un invento de una mujer llamada Darbulia. Ella fue la que comenzó a aventarse este chisme, que por cierto, Darbulia era una sirviente de Erzsébet, pero pues obviamente por contar lo que su ama, los horrores que hacía, pues cobraba una lana y pues había que echarle ahí un poquito de, bueno, no puedo decir que imaginación, pero bueno, le aumentaba más el mito. En fin, cuando, supuestamente, cuando Erzsébet se enfermaba, las hacía traer a su lecho y las mordía en varias partes del cuerpo. Durante sus crisis eróticas escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las supliciadas, imprecaciones soeces y gritos de un animal salvaje como un lobo eran sus formas expresivas mientras recorría enardecida el tenebroso recinto. Pero nada era más espantoso que su risa. De sus últimas palabras antes de deslizarse en el fallecimiento concluyente eran: más, tráiganme más. No siempre el día era inocente, la noche culpable. Sucedía que jóvenes costureras aportaban durante las horas diurnas vestidos para la condesa, y esto era la ocasión de numerosas escenas de crueldad. Infaliblemente, uno de sus sirvientes, Dorco, hallaba defecto en las confecciones de las prendas y seleccionaba a 2 o 3 culpables. En ese momento los ojos lóbregos de la condesa se veían brillar. Los castigos a las costureritas o costureras, ya que muchas de ellas eran pequeñas, niñas de 12, 13, 14 años,
y a las jóvenes sirvientas en general admitían variantes. Si la condesa estaba en uno de sus excepcionales días de bondad, Dorco, su sirviente, se limitaba a desnudar a las culpables que continuaban trabajando desnudas bajo la mirada de la condesa, en los aposentos llenos de gatos negros. Este también es un mito obviamente asociado porque en algún momento de la historia se decía que Ercebet era vampira y después decían que era bruja, que era una hechicera. Entonces ya saben, ¿no? En la Edad Media los gatos negros fueron asociados con las brujas, pues es parte, digamos que, del mito. Ok, continúo. Las muchachas sobrellevaban con penoso asombro esta condena indolora, pues nunca hubieran creído en su posibilidad real. Oscuramente debían de sentirse terriblemente humilladas por su desnudez. Las ingresaban en una suerte de tiempo animal realizado por la presencia humana de la condesa, perfectamente vestida, que las contemplaba. Esta escena las llevaba a pensar en la muerte, la de las viejas alegorías, la protagonista de la danza macabra o la danza de la muerte. También lo es de incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual obligaba a que la condesa plasmara en su rostro ciertas expresiones que iban más allá simplemente del deseo y la lujuria. Si el acto íntimo implicaba una suerte de, iba a decir la palabra, pero de desvivimiento, Ercebet Báthory necesitaba ver a la muerte misma frente a ella, una muerte visible, elemental, grosera, para poder a su vez morir de esa muerte figurada que viene a ser el llegar al clímax. Pero en realidad ella, cuando describía o cuando estaba en estos éxtasis, vamos a llamarlo, se ponía a hablar de cómo era morir, cómo ha de morir la muerte, o cómo será que la muerte llegara a morir. Es decir, como que filosofaba un poco. Y de ahí eran los terribles castigos que eran ejecutados en los aposentos. Esto también es un mito. Se decía que todo esto que le estoy contando era en sus aposentos, en su habitación. Otros dicen, como ya habíamos leído ahorita, que esto lo hacía en una especie de calabozo que tenía en el castillo, en unas catacumbas donde estaba destinado su cuarto de entretenimiento, vamos a decir. Les voy a leer otro pequeño relato, este está un poquito más cortito. Este es escrito por Milos. El nombre Báthory, en cuya fuerza Ercebet creía como la de un extraordinario talismán, fue ilustre desde los comienzos de Hungría. No es casual que el escudo familiar ostentara los dientes del lobo, pues los Báthory eran crueles, temerarios y lujuriosos. Los numerosos casamientos entre parientes cercanos colaboraron tal vez en la aparición de enfermedades e inclinaciones hereditarias, epilepsia, gota, lujuria, etc. Es probable que Ercebet fuera epiléptica, ya que le sobrevenían crisis de posesión tan imprevistas como sus terribles dolores de ojo y sus jaquecas que conjuraba posándose una paloma herida pero viva sobre la frente. Y ya saben, ¿no? Creencias de gente... Bueno, los parientes de la condesa no demerecían la fama de su linaje. Su tío Istvan, por ejemplo, estaba tan loco que confundía el verano con el invierno, haciéndose arrastrar en trineo por las ardientes arenas que para él eran caminos nevados, o su primo Gabor, cuya pasión incestuosa fue correspondida por su hermana, pero la más simpática era la célebre tía Clara. Tuvo 4 maridos, los 2 primeros fueron asesinados por ella misma, y murió de su propia muerte folletinesca. Un baja la capturó en compañía de su amante de turno. El infortunado fue luego asado en una parrilla. En cuanto a ella, fue... no, es que no puedo decir la palabra. Sometida sexualmente, vamos a llamarla. Por toda la guarnición turca, pero no murió por ello, al contrario, sino por sus secuestradores, la cual, después de abusar de ella, la apuñalaron, y solía recoger a sus amantes por los caminos de Hungría, y no les gustaba arrojarse sobre algún lecho en donde precisamente acababa de derribar a una de sus doncellas. Cuando la condesa llegó a las 40, los Báthory se habían ido apagando y consumiendo por obra de la locura y de las numerosas muertes sucesivas. Se volvieron casi sensatos, perdiendo por ello el interés que suscitaban en Ercebet. Cabe advertir que al volverse la suerte contra ella, los Báthory, si bien no la ayudaron, tampoco le reprocharon nada, es decir, porque saben que toda la familia estaba
pues sí, la palabra creo que es loca, no podríamos utilizar otra palabra. Les voy a leer último relato y nos vamos con lo otro que les comentaba al principio No, creo que hay todavía tiempo. Bueno, fue escrito por... esto se llama Elegía Anglosajona, una historia, vamos, autor desconocido. Esto es del siglo XVI. En 1575, a los 15 años de edad, Erzsébet se casó con Ferenc Nadasdy, guerrero de extraordinario valor. Hombre simple nunca se enteró de que la dama que despertaba de él un cierto amor mezclado de terror era un monstruo en realidad. Se la llegaba durante las treguas bélicas, impregnado del olor de los caballos y de la sangre derramada. Aún no habían arraigado las normas de higiene en ese tiempo, lo cual emocionaba activamente a la delicada Erzsébet, siempre vestida con ricas telas y perfumada con lujosas esencias. Un día en que paseaban por los jardines del castillo, Nadasdy vio a una niña desnuda amarrada a un árbol, untada con miel. Moscas y hormigas la recorrían y ella sollozaba. La condesa le explicó que la niña estaba expiando el robo de un fruto. Nadasdy rió candorosamente, como si le hubiera contado un chiste. El guerrero no admitía ser importunado con historias que relacionaban a su mujer con mordeduras, agujas, atizadores ardientes, etc. Un grave error, ya que recién casada durante esas crisis cuya fórmula era el secreto de los Bathory, Erzsébet pinchaba a sus sirvientas con largas agujas y cuando vencida por sus terribles jaquecas debía quedarse en cama, les mordía los hombros y masticaba los trozos de carne que había podido extraer después de la mordedura. Mágicamente los alaridos de las muchachas le calmaban los dolores de cabeza que sufría. Pero estos eran solamente juegos de niños para Erzsébet. Lo cierto es que en vida de su esposo no llegó al crimen, es decir, se cuenta que ellos discutían mucho y que incluso había intentado asesinar al propio marido. Ahora sí, este último relato se llama El espejo de la melancolía. Vivía delante de un gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaban unos salientes de donde apoyar los brazos de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que, haciendo creído diseñar un espejo, Erzsébet trazó los planos de su morada, y ahora comprendemos que sólo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos, o las riesgosas partizas de caza, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo, los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente, porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Y a propósito de espejo, nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, bueno, en este caso el lesbianismo, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si por lo contrario la aceptó con naturalidad como un derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en su ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes y de pasión. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente en el sexo de su víctima. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en el proceso que una aristocrática y misteriosamente figura que parecía ser una dama, vestida de mancebo, visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrieron juntas torturando a una muchacha, pero se ignora si compartían otros placeres sádicos. Continuando con el tema del espejo, si bien no se trata de explicar a esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI, la melancolía. Un color invariable rige al melancólico, su interior es un espacio de color de luto, nada pasa allí, nadie pesa. Es una escena sin decorados donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa como hubiera fracasado Teseo, si además de ser el mismo hubiese sido también el Minotauro. Matarlo entonces habría exigido matarse. Pero hay remedios fugitivos, los placeres sexuales, por ejemplo. Por un breve tiempo pueden borrar la deliciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica, y aún más.
hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figura de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Como se darán cuenta, la condesa pues inspiró muchos relatos, muchas historias, incluso ha inspirado canciones de muchos artistas del metal. Híjole, yo creo que ya no me alcanza. Es que sí está largo esto. Bueno, les voy a leer nada más una parte y yo creo que sí vamos a hacer una segunda parte de esto, que va a ser más una especie como de investigación del tema, no tanto como biográfica como lo estamos haciendo. En el siglo XVII, la aristocracia de Europa Oriental se vio sacudida por un escándalo tétrico que turbó sus mentes y por ello intentaron enterrarlo ocultando los documentos generados, un secreto vergonzoso que no debía salir a la luz. Y así fue hasta que años más tarde, desclasificado el juicio, el jesuita Laszlo Turoczi publicó la primera biografía de una aristócrata señalada, marcada por los suyos y la historia, la condesa sangrienta Erzsébet Báthory. En cuanto al juicio, los documentos producidos por el poder no siempre han sido suficientemente cuestionados. Por ejemplo, véanse, entre comillas, la donación de Constantino, que no fue rebatida hasta 1000 años más tarde. Cuando este poder además está representado por un enemigo público y político de Erzsébet como Matías II, los documentos generados pudieron ser falseados en pro de una causa concreta y por tanto muchas de las hipótesis desarrolladas en base a ellos pueden ser mentira. Perdón, perdí y aparte no traigo lentes. Bueno. Matías II como hombre, como católico y como emperador, representaba una jerarquía y una posición que se veía amenazada por el poder y los recursos de los Báthory, administrados por una mujer, Erzsébet, protestante, excepcionalmente formada y adinerada, y para ese entonces viuda. Aquí le voy a cortar, pero básicamente lo que les quiero decir es que estos documentos, cuando salen a la luz en el siglo XVII, muchos años después del juicio y de la condena y toda esta cuestión, pues terminan dándole una especie de inocencia a Erzsébet Báthory, es decir, la mujer sí gobernó con mano de hierro, sí tenía un temperamento horrendo, sí llegó a torturar mujeres, pero también hay ciertas explicaciones para otras preguntas muy importantes, como por ejemplo, si fuera cierto que esta mujer asesinó entre 300 y 600 mujeres, 600 personas, ¿dónde están los cadáveres? ¿A dónde llevaban los cadáveres? No se habla en las historias, nunca se habló de esto. Bueno, esta es una de las cosas que les voy a platicar en la segunda parte de este programa de Erzsébet Báthory. Mientras tanto, pues lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado en esta tarde. Recuerden que el podcast va a estar disponible en un par de horas. La retransmisión del programa para aquellos que no pudieron verlo también en unos minutos aparece en el canal, y subo este programa a mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Veritas Day Universos. Los voy a dejar con una rola de un grupo que a mí me gusta muchísimo, que me van a tachar de fresita, pero bueno, esto corre a cargo de Him y la canción se llama Vampire Heart. Les agradezco muchísimo, nos vemos, cuídense mucho, larga vida y prosperidad.